Bueno, está con nosotros, vamos a conversar al doctor en Sociología de la Religión, investigador del CONICET, Fortunato Malimacchi, porque el domingo pasado el Vaticano publicó Fratelli Tutti, la tercera encíclica del Papa Francisco. Fortunato, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, escuchándote. Bueno, estamos aquí desde temprano. Está muy bien. Desde temprano, muy bien. Con Rulo de la Torre y el resto del equipo te saludamos y la verdad que es un gusto, un honor, siempre te lo decimos en privado y ahora públicamente, tenerte como oyente. Queremos escucharte sobre... Bueno, primero vi que Mariana también habló del tema, que me parece, ella habló desde lo que conoce y es importante lo que dijo. Lo interesante es saber que es una encíclica que él mismo la llama encíclica social. Es algo raro porque los papas no le ponen título a lo que hacen, y es una encíclica social. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el cual él desde el 2013 hasta hoy recoge todo aquello que le preocupa, que es, a ver, para sintetizar sería: nada de lo que le pasa a una persona humana me es ajeno. Y esto lo trata en toda la encíclica, que la persona no solo es la que está a mi lado, no solo la que vive conmigo, no solo la que comparte políticamente, sino aquella persona pobre, explotada, dominada, empobrecida a nivel mundial. Desde ese marco él entonces va a empezar a analizar. La encíclica tiene, para que veas, es muy larga, son 287 párrafos, viste cuando sale Naciones Unidas 1, 2, 3, 287, y tiene 288 citas, la mayoría son citas de discursos que él hizo. Entonces, bueno, hay uno podría tomar, no es fácil, pero sí sintetizarla es una idea de rehacer una enseñanza social del catolicismo para el siglo XXI. Y para eso tiene que retomar la larga historia del catolicismo, que viene criticando muy fuerte al liberalismo, viene criticando muy fuerte al mercado, viene criticando durante una época el comunismo, y últimamente mucho más todavía a la idea de ese neoliberalismo, a esa modernidad que liquida sociedades, valores y sagrados. Y aquí viene entonces, en esa idea de lo social, la persona, la naturaleza, que va a decir, lean mi otra encíclica sobre la naturaleza, la otra es Dios, Jesús. Y aquí sí es importantísimo, porque él va a basar toda su encíclica en una parte, que no sé si ustedes se acuerdan, pero alguno capaz de tus oyentes, que es el buen samaritano. Es decir, aquel desconocido que ve a alguien tirado en el suelo y se acerca. Se baja del caballo, lo hace suyo, lo lleva, y todos los miran diciendo, pero ¿cómo? Vos te acercás a alguien que no sabés quién es, y ahí es toda una reflexión entonces muy muy fuerte sobre ese tema, y donde le pide a los cristianos eso, les pide que viven hoy en un mundo cerrado, que hay muchos extraños alrededor de ellos en el camino, pero para salir hay que pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto, rehacer la política, y a partir de ahí entonces la fraternidad y la amistad social como camino. Esta es la tercera encíclica, ¿no? Sí. Del papado de Francisco. ¿Es común este nivel de producción en un papado o no? Sí, depende. Hay papas que producen más que otros. Benedicto XVI era muy prolífico en escribir porque era Herr Professor, ¿no? Juan Pablo II también. Son personajes que cuando quieren dirigirse a nivel global hacen una encíclica. ¿Qué tiene de particular? También, a ver, que no la tuvieron hasta ahora ninguna encíclica. Primero habla en primera persona. Yo hice, yo dije, yo les comenté, yo estuve con los movimientos sociales, yo me junté con ustedes en tal o cual lugar. Segundo, es un lenguaje muy coloquial, perdón, tan coloquial que recuerda a Buenos Aires, se cita a Buenos Aires, dice él, hay 200.000 judíos en Buenos Aires, pero una fuerte colonia italiana donde uno puede vivir y aprender cosas. Y después tiene
toda esta idea de lo social. Estamos hablando con Fortunato Malimachi. Fortunato es doctor en Sociología de la Religión, investigador del CONICET. Estamos hablando de algo, yo leí fragmentos, en realidad leí referencias periodísticas, pero voy a leer la encíclica papal, la tercera del papado de Francisco, se llama Fratelli Tutti. Anteriormente la primera encíclica era Lumen Fidei, después la muy conocida y muy reveladora Laudato Si, con un amplio sentido sobre la cuestión del medio ambiente y la cuestión de la ecología, y la que se conoció hace apenas algunos días atrás, apenas 3 días atrás, Fratelli Tutti, que tiene, como bien contara más temprano en la mañana la profesora Mariana Moyano, y también lo destaca Fortunato conversando con nosotros, tiene, a diferencia de otras encíclicas que tienen un lenguaje, si se quiere, muy alambicado, muy arenoso, a veces con metáforas y con imágenes muy difícil de dilucidar, tiene un lenguaje muy coloquial, digamos, con la intención, no sé, Fortunato, si coincidís con nosotros, que vos sos el especialista, con la intención de llegar con su palabra a la mayor cantidad de público posible. Es cierto, y lo dice, está dirigida no solo a los cristianos, sino a todas las personas de buena voluntad. En eso es importantísimo, es la idea de llegar y tocar temas que él sabe que hay discusión. Por ejemplo, nuestra encuesta que hicimos sobre el mundo religioso en Argentina, ahora en noviembre del año pasado, nos dice, y él lo va a tratar, que un grupo muy grande de cristianos, por ejemplo, está con la pena de muerte. Un grupo muy más grande todavía de cristianos en Argentina no quieren que vengan extranjeros. Eso lo va a tener, hay 2 páginas y páginas sobre ese tema, sabiendo que son temas difíciles, pero que hay que enfrentarlos. Y él dice, un cristiano no puede estar en contra de un inmigrante, un cristiano no puede estar en contra de un dinero que vaya para todos, un cristiano no puede estar, la frase que una efímera paz se cree solamente para una minoría feliz. Es decir, ese es el corazón de toda la encíclica. Le habla a cristianos, pero por supuesto le habla en un mundo donde hoy crecen las derechas, crecen las ultraderechas, las internacionales socialistas y comunistas casi no hablan, están muy calladas o no existen. Entonces esa voz del Papa, que antes se la escuchaba poco, ahora en ese mundo tiene un espacio muy privilegiado. Hemos hablado, a lo largo del papado de Francisco, hemos hablado muchas veces con vos, Fortunato, y hemos, recuerdo inclusive tu participación en nuestro programa en una transmisión en vivo de un discurso. Así es, cuando fue a Estados Unidos. Cuando fue a Estados Unidos, que fue una... Y también hemos seguido muy de cerca ese discurso que, para mi gusto, por lo menos, yo no seguí tantos, no los seguí todos, pero el que más recuerdo y el más importante, por lo menos para mí, que fue el discurso a los movimientos sociales que dio en Bolivia. ¿Cómo? En Lima, cuando dijo lo del capitalismo liberal que mata y asesina, y qué pasa América Latina, que hace poco teníamos una gran integración y ahora no hay nada. 2 capítulos o 2 párrafos de la encíclica están dedicados a eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo se destruye ese neoliberalismo? Las organizaciones, no solo a los pobres individuos, sino estados y organizaciones sociales. Habla por supuesto de la europea, pero también habla de América Latina. Y te hago una pregunta amplia, digamos, Fortunato. ¿Te sorprendió y te sorprende el papado de Francisco? Me sorprende en la medida de que, frente a los anteriores, sobre todo a Juan Pablo II, que su principal preocupación era los derechos humanos, pero sobre todo para enfrentarse a lo que era la antigua Unión Soviética, me preocupa nada que digo, y el mismo Benedicto, que si bien son citados, su gran preocupación era rehacer una doctrina fuerte de la Iglesia Católica.
En este sentido, él llega después de una profunda crisis por la renuncia. No hay que olvidarse que el Papa anterior a él renunció por no poder dar respuestas a problemas internos y externos. Entonces hay ahí una revitalización del discurso social del catolicismo, que antes y los dos anteriores lo tenían, pero era muy acentuado en todo el tema sexual, la vida familiar, el espacio de lo privado, el aborto. En esta el Papa ni lo cita el aborto. Es decir, hay ahí un intento de tener otro tipo de presencia en un mundo que le toca vivir, atención, un mundo muy polarizado, muy empobrecido, muy fragmentado, muy oscuro, cerrado, en el cual unos pocos se están haciendo dueños o viven felices, y por eso toda la metáfora de la valla, de los que crean muros, de los que quieren aislar. Ahí me parece que hay toda una mirada muy muy fuerte de decirle a la humanidad, decirle a los cristianos: solos no se van a salvar, solos no podemos construir algo y mirarle a los ojos. Hay una parte, algo dijo Mariana, pero a mí me impresionó el párrafo anterior, hay una parte muy interesante sobre que hay virtualidad, pero nada puede reemplazar el contexto, el beso, el abrazo, el estar juntos, el bailar. ¿Qué cita entonces ahí? En ese momento cita Vinicius de Moraes, Samba de la Bendición. Entonces decís, pero un papa que cite a Vinicius de Moraes. Gran poeta y gran cantante, Vinicius de Moraes, muy querido aquí en la Argentina, ¿no? Ha grabado un disco que seguramente hasta lo habrás escuchado N cantidad de veces, el disco grabado en La Fusa, ¿no? Con Toquín, Vinicius de Moraes, pero, y la voz de María Creusa. Es difícil encontrar en otros. Habla de un hombre de la cultura popular. Es ahí la idea. Todo lo que vaya hacia la cultura popular lo trabaja, hace la diferencia interesantísima para Europa entre populismo y derecha, citando como populismo esos nacionalismos de derecha y ultraderecha, y dice: una cosa es el populismo, otra cosa es lo popular, el pueblo, sin presencia en el pueblo, sin presencia en lo popular, no podemos reconocer a ese Dios, a ese Jesús, a ese que se baja para acercarse a la persona más pobre, a aquel que está sufriendo. Insisto, él sabe que esto le va a traer críticas, él sabe que mismo en nuestro país y en tantos otros lugares estos temas enseguida son vistos como subversivos o que no entiende nada, y entonces por eso tanto es esta idea de rehacer la política, ¿no? Hay un esfuerzo muy fuerte de que si la política no responde a esto, se van a dejar ganar por la economía, nos vamos a dejar ganar por el neoliberalismo. O por la antipolítica, ¿no? Bueno, y la antipolítica la pone. Ahí lo que te decía Mariana está claro, ¿no? Como hay toda una manera mediática y de redes de decir la política no sirve, la política no te da nada, preocupate por vos mismo. Entonces, el discurso cristiano en eso de larga data es un discurso comunitario. En esto yo te digo, hay una larga mirada de ese catolicismo, cristianismo contra esa idea del mercado, y más el mercado autorregulado, y más la idea del mercado como la mano invisible de Dios. Hasta ahí llegó el mercado. Bueno, en ese sentido los grupos religiosos se oponen porque están justamente en esta idea de formar comunidad, y a la hora de formar comunidad, a los más pobres tienen que ser los primeros. Pareciera ser que, no me gusta la distinción izquierda-derecha, pero la utilizo solamente para simplificar el razonamiento. Pareciera ser que el Papa Francisco en el cuadrante de los líderes mundiales quedó a la izquierda. Pero totalmente. Por eso te decía yo, pues un espacio vacío. Ese espacio vacío que hace 20 o 30 años lo llenaban otras personas, bueno, hoy lo llena sobre temas. A ver, que una cosa tan humanista, Daniel, como decir, todas las personas tienen derecho, o todos los humanos tenemos derecho, o más, que una persona que emigra es
tiene derecho. O el que migra es una persona. Lo hago de todas las maneras posibles. Eso mismo está en tela de discusión. Hoy, una persona empobrecida necesita un Estado que la acompañe y necesita que aquellos que tienen más dinero sean capaces de perder algo de lo que tienen para que haya un ingreso universal y todas las personas puedan comer, puedan vivir o puedan trabajar. Fíjate vos que hemos cambiado la idea de trabajo como explotación a la idea de trabajo como dignidad. En eso hoy hay una vacancia que el Papa Francisco, la Iglesia Católica como tal, porque el Vaticano también hay que construirlo, ocupa ese espacio. Pero te voy a decir algo más. Lo que también está sucediendo, que esa vacancia de la política hace que lo religioso tenga un espacio mucho más importante que hace 50 años. Entonces vos tenés lo religioso de Bolsonaro y tenés lo religioso de Lula. Tenés lo religioso de Trump y tenés lo religioso de Biden. Tenés, habrás descubierto, yo mira que no sabía tanto, que la Corte Suprema de los Estados Unidos eligieron a una católica de grupos carismáticos, esos grupos muy identitarios, viste, un catolicismo a full. El otro día, cuando se enfermaron tantos de coronavirus, el presidente de la Universidad Católica, que allá es Notre Dame, estaba ahí en la primera fila, y hoy me entero que son de los 9, 6 son católicos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces digo, atención, que ese religioso que estaba presente hoy está ocupando un espacio de lo público, a veces legitimando tanto gobierno de derecha, legitimando neoliberalismo, porque los neoliberales también tienen utopía, también hacen promesas y muchas veces desde grupos religiosos. Entonces hoy acá hay también guerra de dioses. Y en esto me parece que Francisco también, porque uno lee su encíclica, obvio, él dice algo, Mariana lo decía, pero fue al pasar, él dice, si no hay libertad religiosa, si no hay posibilidades de que cada persona exprese sus convicciones y sus espiritualidades, los mundos le está faltando algo. Bueno, esto que en otro momento a nada, porque las sociedades parecía que se secularizaban e iban hacia la desaparición de lo religioso, hoy se coloca en una dimensión a tenerla en cuenta todo lo que eso significa. Significa como posibilidades de enfrentamiento, pero muchas veces también como posibilidades de ciertos fundamentalismos que empiezan a aparecer, y una vez que, bueno, están presentes, no es fácil después combatirlos. Fortunato, te mandamos un abrazo muy grande, que esperamos. No, gracias a vos, suerte en tu programa, todas las mañanas que puedo, antes de entrar a clases, los escucho, y bueno, un fuerte abrazo. Gracias Fortunato, un abrazo muy grande. Bueno, Fortunato Malimachi.